Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros en este espacio, este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión y una meditación que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Caminamos hacia la salvación, hacia la santidad, estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana y nada mejor que leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente y también reflexionarla, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir. La finalidad de todo esto es encontrar, dar con la voluntad de Dios y cumplirla. Esa es nuestra meta y en este segmento del día de hoy. Hermanos y hermanas, hoy ya es martes de la primera semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. El Evangelio y la palabra de Dios hoy nace del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. La oración del Padre Nuestro, pues quiere decir que en esta Cuaresma también estamos aprendiendo a orar, estamos fortaleciendo nuestra oración y estamos trabajando con unos medios que son de comunicarnos con el Dios del cielo, y vamos a estar explicando lo que el Padre Nuestro significó para los judíos, hermanos y hermanas, en términos de su oración, cómo era diferente, y lo que significa también para cada uno de nosotros lo que ahí se dice. Vamos a estar profundizando en la oración, hermanos y hermanas, porque nosotros no queremos caer en oraciones que se confundan con repeticiones huecas. Las oraciones fórmulas, hermanos y hermanas, que no son espontáneas, las oraciones que memorizamos, que son fórmulas, que tal vez aprendemos desde pequeño, corren el peligro, hermanos y hermanas, de convertirse lamentablemente en un sistema repetitivo, sin vida, automático, muy rápido, sin meditación y reflexión. Porque como lo sabemos de memoria, hermanos y hermanas, corremos ese peligro. Y el Padre Nuestro es una de estas oraciones, hermanos y hermanas, que es una oración tipo fórmula, que es una oración tipo que se puede memorizar para facilitar la expresión que tenemos con Dios. Pero esto no le quita que se pueda hacer dignamente como Dios quiera. Así que hoy vamos a estar trabajando con la oración del Padre Nuestro que nos presenta nuestro Señor Jesucristo y aplicarla en nuestro sistema de oración, en nuestro orden de oración. Las preguntas que nos van a guiar hoy, hermanos y hermanas, y partimos de este principio, es la idea fuerza. Cuando estemos orando, hermanos y hermanas, vamos a elevar nuestro espíritu cuando oremos a Dios. Enfócate en eso. Hay que elevar el espíritu cuando estamos en oración con el Dios Padre del cielo. En primer lugar, hermanos y hermanas, ¿en qué forma y en qué orden estamos haciendo nuestras oraciones en nuestra vida cristiana? En segundo lugar, hermanos y hermanas, usamos palabras dignas dentro de nuestra oración, en la composición de nuestra oración. Guardamos, hermanos y hermanas, distancia con Dios, sabiendo que es nuestro Padre, pero también que es nuestro Dios. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, nuestra oración en algunos momentos presiona a Dios de alguna forma. Y finalmente, hermanos y hermanas, ¿pido más de lo que necesito yo en mi oración? Muchas otras preguntas vamos a contestar, hermanos y hermanas, hoy, que nacen acerca de Jesucristo enseñándonos la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Hacemos una pausa antes de pasar al Evangelio, hermanos y hermanas, para agradecerte tu colaboración, tu auspicio, el estar con nosotros, hermanos y hermanas, en un equipo de trabajo apostólico donde lo que estamos haciendo es llevando la palabra de Dios y la reflexión a través de todas las plataformas digitales, a través de todas las redes sociales. Tú te has vuelto parte de este proyecto, hermanos y hermanas, y por eso estamos agradecidos con tu like, con tu me gusta, con ponerlo en tu muro, en tu timeline, compartirlo, dale share con tus amigos, contactos, estar llevando personas a enlazarse con el icono que aparece al final de este video y a ver otros videos que van a aparecer aquí sugeridos como lectura complementaria y también como meditación complementaria. Estás haciendo un trabajo apostólico, estás santificando el tiempo que pasas dentro del escenario de las plataformas digitales, estás viviendo vida social, muy bueno, y también estás llevando el mensaje de Dios a través de tu palabra. Así que sigue con esto, hermanos y hermanas. Invita a otras personas, lleva este mensaje a otros contactos, háblales de la palabra de Dios, como la reflexionamos aquí. Y hay muchos que están haciendo esto y nosotros somos un granito de arena más que humildemente ofrecemos nuestra reflexión. Así que gracias por tu apoyo. Sabes que estás en nuestras oraciones, somos un equipo grande. Ya estás en nuestras oraciones, oramos por ti,
estamos conscientes de tus necesidades, tú te estás comunicando con nosotros, te estamos respondiendo y te estamos ayudando hasta en los temas que nos estás sugiriendo. Gracias por esa participación. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a pasar sin más demoras a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Padre nuestro. Y nosotros con la idea fuerza. Acuérdate que estamos repensando nuestra vida en este tiempo de Cuaresma. Estamos repensando nuestra vida como parte de nuestro proyecto de conversión, de transformación, de acercarnos a Dios. Estamos reorientando nuestra vida y aquí lo que estamos en el proyecto es básicamente buscar cumplir la voluntad de Dios. Siempre oramos, hermanos y hermanas, espontáneamente, de memoria. Sacamos tiempo para invocar el nombre de Dios. A veces cuando estamos en necesidad y en apuros, es más fuerte y más consecutiva, más constante nuestra oración, y en algunos momentos no lo es así. Dependiendo de cómo estemos, en qué situación estamos viviendo, es que buscamos y recurrimos a la oración como un instrumento, hermanos y hermanas, y como un medio en nuestra práctica religiosa para estar en comunión con Dios. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos el Padre Nuestro. Y fíjate, en San Lucas, capítulo 11, versículo 1, lo que dice que provocó que Jesucristo hablara del Padre Nuestro fue que un día Jesús estaba orando y sus discípulos lo vieron orando, ¿no? Y entonces uno de los discípulos le pidió a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Esto es lo que provoca, de acuerdo a Lucas capítulo 11, versículo 1, que Jesús tenga para nosotros y nos ofrezca la forma correcta de obrar. Entonces, hermanos, una pregunta aquí: ¿cómo debe ser la oración que brota del corazón de los hijos de Dios? ¿Cómo debe ser la oración nuestra, la tuya y la mía, que brota desde aquí, desde el corazón, para llevársela a nuestro Padre Dios del cielo? Una, hermanos y hermanas, donde yo pueda expresarle a Dios todos mis deseos y en la forma y en el orden que corresponde. Eso es el Padre Nuestro, por si lo estábamos buscando. Fíjate en eso, hermanos y hermanas. Este Padre Nuestro tiene 12 versos. Y en esos 12 versos, hermanos y hermanas, hay 7 peticiones. Y en esas 7 peticiones hay 3 que tienen que ver con nuestro Padre Dios del cielo. Y hay 4 que tienen que ver con nosotros, con los seres humanos. Eso corre a través de ahí. Ciertamente que Jesucristo no oraba como los judíos, ciertamente que Jesucristo no oraba como los discípulos de Juan el Bautista. Y eso marcó la diferencia. Los discípulos lo vieron cuando Jesús se iba a solas a orar, y por eso enséñanos a orar como tú oras. La diferencia que hay entre los judíos y la forma en que Cristo ora y que vieron los discípulos queda plasmada ahí en el Padre Nuestro. Mira, en primer lugar, el Padre Nuestro lo asegura Jesús que es el Padre de todas las personas, no solo de la nación de Israel. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Jesucristo habla de que se haga su voluntad. No necesariamente la ley que tenían los judíos, sino la voluntad de Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, también en términos del perdón, perdonar, hermanos y hermanas, nuestras ofensas. Jesús añade cómo perdonamos. Eso no lo tenía el judío, porque el judío solo perdonaba a su hermano judío, pero el que no era de su pueblo, de su nación, y no era del pueblo de Dios, no había tal perdón. ¿Ves cómo Cristo marcó la diferencia y llamó la atención de lo que estaba haciendo? De hecho, que estás en el cielo, refiere Dios, Jesús, a la presencia de Dios.
No es que Dios esté tan lejos, hermanos y hermanas, de ubicarlo como un satélite, yo no sé, en la atmósfera o por encima de nosotros. Aquí Cristo lo que está dejándonos ver es que, sino que todos debemos de elevar nuestro espíritu de la tierra, elevarlo al cielo en toda oración, hermanos y hermanas. Eso es bien importante para cada uno de nosotros. Y también Cristo se diferencia de la oración de los judíos, que le enseña a sus discípulos ya en catequesis para ser cristianos. Ese libéranos del mal, no solamente a Israel, líbranos. Ese sentido plural, hermanos y hermanas, que hemos discutido, es porque Jesucristo está consciente de que Dios es Dios de todo, de que Dios no es solamente un Dios legislador de leyes, sino que es un Padre nuestro. Al ser Padre nuestro somos sus hijos. Eso lo quise decir en términos de la diferencia que vieron los discípulos en cómo él oraba a Cristo, a diferencia de los judíos. Ahora, para nosotros, hermanos y hermanas, el Padre Nuestro como la oración preferencial que nos marca el orden estrictamente de la oración. No lo vamos a aplicar solamente al Padre Nuestro, a todo tipo de oración, hermanos y hermanas. Yo quiero que tú lo veas desde ese punto de vista, a todo tipo de oración. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, que nuestras palabras, a veces usadas en la oración, no son dignas del Señor. Examen de conciencia. Si queremos orar bien, vamos a empezar por eso. Que nuestras preocupaciones, hermanos y hermanas, son verdaderamente limitadas cuando estamos orando. Y a veces en la oración reflejamos ciertas aspiraciones, hermanos y hermanas, y ciertos egoísmos, de los cuales en la oración, para que Dios las reciba y las escuche, tenga entonces el éxito que nosotros queremos que tenga. Cuando comparamos todo eso, hermanos y hermanas, con la grandiosa generosidad por parte de nuestro Dios en los pensamientos de Dios, con la generosidad de parte de Dios en su amor, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos y hermanas, que tenemos que tener cuidado. Las palabras deben ser dignas, hermanos y hermanas, en humildad, porque estamos hablando de nuestras limitaciones, y en total franqueza de que no nos confundamos en una forma egoísta de estarnos comunicando con nuestro Dios del cielo. En quinto lugar, hermanos y hermanas, este Padre Nuestro nos enseña acerca de la oración, el poder dirigirse a Dios y llamarlo Padre. A veces lo vemos como algo natural. Nosotros los cristianos, llamar a Dios Padre es bien familiar. Es como tutear a Dios. Es verdad que la relación ha cambiado del Dios de la ley legislador con aquellos que son los que reciben la ley y son los súbditos. El Dios Padre, acá somos hijos y nosotros esperamos de Dios lo que espera un padre de sus hijos, y Dios espera de nosotros lo que espera un padre de sus hijos. Entonces, esta relación con ella hay que tener mucho cuidado porque lo vemos bien natural. Pero acuérdate, hermanos y hermanas, llamar a Dios Padre es un privilegio que le da Cristo a sus discípulos. Tú y yo somos discípulos de Cristo, creemos en Él y lo seguimos a Él y estamos en nuestro discipulado. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, en esa perspectiva. En sexto lugar, hermanos y hermanas, estamos buscando la presencia activa de Dios en toda oración. Es la presencia activa de parte de Dios. Tú y yo lo que buscamos en la oración es que irradie, hermanos y hermanas, y que sea el esplendor de su presencia la que caiga sobre cada uno de nosotros. Eso siempre tenlo presente en tu oración. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, debemos diferenciar lo que sabemos de Dios de lo que realmente es Él. Y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahorita de llamarlo Padre. Cristo nos pone en base a eso en toda la oración. Claro que conocemos a nuestro Dios, lo amamos, es nuestro Padre, nos vemos como hijos. A veces hasta lo tuteamos y le decimos Diosito, le decimos Papá Dios, ¿verdad? Muchas formas tenemos de comunicarnos con Él. Pero ¿sabe? Lo que sabemos de Dios, nuestra relación, nunca debe superar, hermanos y hermanas, lo que reconocemos de Él. Y debemos guardar distancia. Criatura, creador. Dios y nosotros somos sus fieles.
Eso nunca lo olvides en una oración para que esté balanceada y no caiga en otro tipo de oración. En octavo lugar, hermanos y hermanas, cuando nosotros santificamos el nombre de Dios, toda oración debe santificar el nombre de Dios, porque toda oración lo que busca es la presencia de Dios. Toda oración lo que busca es la obra de Dios, y eso es importante. Y nosotros debemos de reconocer la presencia y la obra de Dios entre nosotros, reconocerla, hermanos y hermanas, en nuestra oración. Los llamados a la fe, hermanos y hermanas, como tú y yo, que somos llamados a la fe, no somos los mejores. Y en toda oración, dentro de esa humildad y reconocimiento de quién yo soy, yo sé que yo no soy el mejor, Señor, para comunicarme contigo, para hablar contigo y para estar orando contigo. Pero dentro del reconocimiento humilde que tú haces delante de Dios como pecador, hemos de saber, hermanos y hermanas, que los frutos del trabajo de Dios en nosotros aparecen en medio de nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Por eso debemos presentarnos tal y como somos, en humildad, como pecadores, necesitados de su perdón, necesitados de su gracia. Porque una vez lo hacemos, entonces Dios va a comenzar una obra de transformación en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, y el trabajo de Dios va a aparecer en medio de nosotros. En noveno lugar, hermanos y hermanas, ese venga tu reino, que a algunas personas les preocupa cuando lo recitamos en el Padre Nuestro y lo meditamos con conciencia. No hay que morir para descubrir el reino de los cielos. De eso nos habla el Padre Nuestro. No tengo que morir para disfrutar de las cosas del reino de los cielos. Hay una realidad del reino de los cielos que es que está aquí y ahora con nosotros, y otras cosas están por venir. Por eso podemos orar en oración de petición. Muchos de los dones espirituales, de los bienes espirituales, de las maravillas de Dios, de la gracia de Dios, del poder santificante de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que son de allá, yo puedo, y Dios anticipa mucho de eso para que en el aquí y ahora yo lo viva. Eso es reino de Dios. Y hay un reino de los dioses, hermanos y hermanas, que no ocurre aquí, sino que está por venir luego de la resurrección en la otra vida. Pues por lo tanto, venga tu reino, no es que tengas que morir para descubrir el reino de los cielos. De alguna forma, hermanos y hermanas, nosotros con lo que tenemos que tener cuidado con ese venga a nosotros tu reino, o en cada oración, es que a veces nosotros nos apegamos a las cosas buenas del mundo, nos apegamos a las cosas buenas de la vida, y a veces no estamos conscientes o no estamos ni seguros si ellas nos preparan para el reino. Estamos tan apegaditos a veces a las cosas del mundo, a la vida del mundo, y nos aferramos a ellas, nos apegamos a ellas, y aún no teniendo seguridad, hermanos y hermanas, que nos van a provocar experimentar las cosas del reino de los cielos. Y con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Siempre, en toda oración, hermanos y hermanas, debe haber esperanza, de alegría, en medio del dolor y el sufrimiento, de las contradicciones que trae la vida y que tú y yo experimentamos diariamente. El Padre Nuestro nos recuerda a nosotros, y tú y yo lo tenemos que tener presente en toda oración, hermanos y hermanas, que toda la realidad nuestra, toda la realidad del ser humano, sus proyectos, sus trabajos, su propia economía, su propio sistema, hermanos y hermanas, político para gobernarnos, de ley y orden, todo eso, hermanos y hermanas, de alguna forma se encamina hacia una meta común a través del Padre Nuestro. Y la meta común del Padre Nuestro es volver al Padre. Que todo vuelva al Padre. Eso tiene que estar vivo en tu oración cuando te comunicas con Dios. Que tu propósito es que todo regrese al Padre. El reino de Dios, hermanos y hermanas, vendrá. Nos recuerda la palabra de Dios, con o sin nosotros. Recuerda eso, hermanos y hermanas. Dios es Dios con o sin nosotros. Dios nos creó porque es fruto de su amor, pero Dios no nos creó porque lo necesitábamos para Él ser Dios. Oh, no te confundas con eso, hermanos y hermanas. El reino de Dios va a venir con o sin nosotros. Y de alguna forma, hermanos y hermanas, gracias a nuestras obras vendrá el reino de Dios. Amén y gloria a Dios. Y si hay indiferencia y no hay obras del reino de los cielos, hermanos y hermanas, va a llegar también y estará ahí. ¿Por qué? Porque Cristo lo inauguró. Porque Cristo ya lo estableció aquí entre nosotros. Recuerda eso, hermanos y hermanas. Eleva siempre tu espíritu cuando ores con Dios en todo tipo de oración que estés haciendo. En décimo lugar, hermanos y hermanas, volviendo a lo que significa hágase tu voluntad,
para nosotros los cristianos con el Padre Nuestro, no se puede, hermanos y hermanas, presionar en la oración de ninguna forma a Dios o hasta incluso chantajear a Dios a través de la oración, hermanos y hermanas. Es bueno tener fe cuando oramos de que Dios es capaz de solucionar todos los problemas, hermanos y hermanas. Pero hay siempre que elevar en nosotros ese espíritu, hermanos y hermanas, de alguna forma para que tengamos presente que lo que va a dominar mi oración es que se lo estoy dando a Dios y poniendo ante su altar de acuerdo a su voluntad. Y que la voluntad de Dios se convertirá en la mía. O sea que la oración lo que conlleva es: te presento mi voluntad, tú la recibes, manifiestas tu voluntad se va a convertir en la mía. O sea que mi voluntad, hermanos y hermanas, de alguna forma tiene que un cambio y una transformación que toda oración debe llevarlo. Para eso es que invocamos la voluntad de Dios. Número 11, hermanos y hermanas. Así en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Esto es bien importante porque esto a veces trae muchas dudas a las personas. Nosotros, hermanos y hermanas, así en la tierra como en el cielo, como criaturas, nosotros estamos sujetos al tiempo y vivimos en el tiempo cronológico. Dios no está sujeto al tiempo. Tú y yo estamos sujetos al tiempo cronológico, de segundos, de minutos, de horas, de días, de semanas, de meses, de años, de décadas, de siglos. No, Dios no está sujeto ni al tiempo de día, ni al tiempo de noche, ni a las temporadas de invierno, ni de otoño. Hermanos y hermanas, Dios no está bajo la sugestión que estamos nosotros, sujetos a un mundo cronológico. El mundo de Dios no corre el tiempo, hermanos y hermanas, y eso es imperativo y elemento constitutivo que tú lo tengas en toda oración. Cuando estamos hablando de que las cosas ocurran aquí en la tierra como ocurren allá en el cielo. El que hace posible que el tiempo de Dios, que no corre el tiempo, que es el kairos, tenga algún tipo de comunicación con el cronológico, que es el tiempo en el que tú y yo vivimos, es Cristo. Cristo es el que hace posible como intermediario, hermanos y hermanas, que el mundo nuestro sujeto al tiempo entre en relación con el mundo de Dios que no corre el tiempo, y el que logra esa unión, enlazarla en la oración, es Jesucristo el Señor. Y de eso yo tengo que tener conciencia. Cristo unifica esa realidad para nosotros, hermanos y hermanas. El tiempo nuestro, donde corre el tiempo, nos angustia, hermanos y hermanas. Balance cuando estés orando. De alguna forma, hermanos y hermanas, los dolores de este mundo nos intranquilizan en el tiempo donde corre el tiempo, en el espacio donde tú y yo vivimos. Y a veces lo que más nos turba es el aparente triunfo del mal. Y eso nos sacude. Y eso puede a veces cambiar nuestra oración, dirigirla mal, olvidarla o hasta incluso no hacer la oración. Por eso, hermanos y hermanas, pedimos que aquí sea en la tierra como allá en el cielo. Y eso lo que quiere decir nuevamente, hermanos, es conforme al proyecto de Dios. Muchas cosas nos van a sacudir. Balance, tranquilidad. Muchas cosas nos desesperan porque acá corre el tiempo. Y Dios no lo ve igual. Dios no ve igual la muerte como tú y yo vemos la muerte. Dios no ve igual la enfermedad como tú y yo vemos la enfermedad. Y tenemos que tener paciencia con eso, hermanos y hermanas, porque estamos bregando con cosas celestiales, dirigiendo nuestra oración no al hombre, sino a Dios. Número 12, hermanos y hermanas. Danos hoy el pan que nos corresponde, dice la Nueva Interpretación. Danos hoy el pan que nos corresponde. Hermanos y hermanas, la prosperidad material de nosotros no solamente depende de la fuerza de mi brazo, no solamente depende lo material, la prosperidad de lo que yo tengo de la fuerza mía. La palabra de Dios nos asegura a nosotros que la prosperidad del ser humano, hermanos y hermanas, también depende de Dios. Y yo tengo que tener esa conciencia dentro de mi oración. Mi prosperidad no depende solo de mí, está envuelta las cosas de Dios y también depende de Dios. Sé próspero, hermanos y hermanas, pide prosperidad y agarra todo lo que puedas materialmente hablando, hermanos y hermanas. Pero no dejes de hacerte esta pregunta cuando ese pan, que es algo material y lo pedimos en la oración, que es para comer y sustentarnos,
También puede ser conseguir trabajo, también puede ser conseguir la casa que deseo, conseguir el dinero para pagar el préstamo, conseguir el dinero para pagar el plan médico. No lo dudamos, hermanos y hermanas. Pero cuando hablamos de prosperidad en la oración, tienes que preguntarte si en la prosperidad, número uno, si dejamos para los demás. Esa conciencia tiene que estar contigo en la oración delante de Dios. Si en la prosperidad y en lo que pedimos en la prosperidad dejamos para los demás. Si no dejamos para los demás, hermanos y hermanas, la segunda pregunta sería ¿cómo repartirle a los demás o a los que hemos dejado sin más? Y si tenemos que repartir, hermanos y hermanas, entonces tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a repartir llegue a ellos. Esos tres van ahí unidos, hermanos y hermanas. En eso nos hace reflexionar, pedir pan, comer, algo material, algo biológico, algo del cuerpo, hermanos y hermanas. Pero también está incluido ahí, no lo pierdas de perspectiva, cuando oremos, pide prosperidad. ¿Cómo no? Porque con el dinero se mueve el mundo. El dinero bien administrado y teniendo siempre la voluntad de Dios no es pecado. El dinero convertido en ídolo y donde yo me vuelvo de alguna forma indiferente con el necesitado, ese es el dinero que nos lleva a otro lugar. Número 3, hermanos y hermanas, perdona nuestras deudas. Hay textos que dicen perdona nuestras ofensas. Y las deudas y las ofensas no son lo mismo. Hay textos que dicen perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Deudas y ofensas. Todos sabemos lo que es la ofensa, que es una agresión, es un pecado contra el prójimo. Pero aquí aparecen las deudas, hermanos y hermanas. Y esto es bueno que nosotros lo meditamos. Te hago una pregunta. ¿Tú has solicitado un préstamo en alguna ocasión? ¿Tú le has prestado dinero a alguna persona en alguna ocasión? ¿Tú has tenido deudas si puedes pagar el préstamo que tú hiciste? ¿Tú has tenido deudas si la persona que le prestaste te pueda pagar la cantidad que tú le prestaste? Eso debe correr por nuestra mente cuando hablamos con Dios y rezamos el Padre Nuestro en nuestra oración. Perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas. Sabemos lo que tenemos que hacer con las ofensas, ¿no? Pero las deudas a veces a la gente se le olvida. ¿Estarías tú ofendiendo a un hermano o una hermana, hermano, si en alguna forma le prestaste, la persona te dice yo no te puedo pagar y tú tomas otro tipo de actitud o de acción que no es cristiana? La deuda puede llevar a la ofensa. Cuando no se perdona la deuda, puede nacer la venganza, la revancha, el no perdonar, el no olvidar, el olvidarse de la obra de misericordia. Todo eso está envuelto ahí, hermanos y hermanas. Deudas u ofensas nos hacen pensar de que lo que estamos pidiéndole a Dios en términos de perdón, lo hacemos nosotros por los demás. Tú sabes mucho de eso y en eso tenemos nosotros que elaborar mucho en nuestra oración. Número 14, hermanos y hermanas, no nos dejes caer en tentación. Y yo creo que nosotros hemos visto ya con las tentaciones de Cristo en el desierto y hemos hablado mucho de no nos dejes caer en tentación. No dejes caer en tentación significa que yo estoy consciente, hermanos y hermanas, de mi debilidad delante de Dios. Y cuando yo estoy consciente de mi debilidad, yo tengo que ser sincero y que Dios la sepa. Acuérdate lo que dijimos la otra vez. Esto no se trata, hermanos y hermanas, de vencer el mal solamente. El cristiano a través de la oración tiene que pedir no solamente vencer los males, sino vencer al creador de los males, al autor de los males, al que está detrás del siniestro del mal, ese espíritu que es maligno. Se trata, hermanos y hermanas, de vencer al maligno. Y de eso hablamos el domingo con las tentaciones de Cristo en el desierto. Así que eso cubre, hermanos y hermanas, nuestra reflexión en lo que estamos en Cuaresma y sobre la oración. Y yo espero que estos puntos te ayuden. No podemos olvidarnos. La primera lectura nos sirve de suplemento en Isaías, hermanos y hermanas, capítulo 55, versículos 10 al 11. ¿Sabes de qué trata esa lectura, hermanos y hermanas? Isaías en el capítulo 55, versículo 10 al 11, que nos pone la iglesia hoy a pensar en la primera lectura, que es, y estamos hablando de la oración y del Padre Nuestro y de la forma correcta en que tenemos que orar.
Isaías ahí lo que nos recuerda a nosotros los que invocamos el nombre de Dios es que toda promesa se cumplirá por parte de Dios. Y de hecho nosotros acudimos a la oración porque conocemos las promesas que Dios le ha hecho a los que creen en Él y le siguen. Y como estamos conscientes de la promesa, Él promete salud en medio de la enfermedad, prosperidad en medio de la penuria. Pues hermanos y hermanas, nosotros acudimos a Él, conocemos sus promesas y por eso acudimos a Él. Entonces Isaías asegura que si tú conoces las promesas, toda promesa, Dios la cumple. Y vamos a leerlo porque esto es cortito, pero es una bendición para lo que estamos discutiendo hoy. Versículos 10 al 11 de Isaías 55. ¿Cómo baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado toda la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer? Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que yo encargué. Esto también es palabra de Dios, hermanos y hermanas. Ese final está precioso, ¿no? No vuelve a Dios la oración con manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Es la obra de Dios en medio de nosotros y esa es la bendición que nosotros buscamos. Que sea bendición, hermanos y hermanas. En fin, hermanos y hermanas, la oración espectacular, perfecta, nos la ofrece nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de ella, hermanos y hermanas. Esa oración que brota de nuestro corazón, hermanos y hermanas, y que expresa todo nuestro deseo, que de alguna forma la hagamos siempre elevando nuestro espíritu hacia Él. Oremos. Gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Gracias a Dios por precisarnos lo que tenemos que decir, el respeto que debemos tener, la responsabilidad que debemos esperar, lo que esperamos de ti, lo que no podemos esperar, lo que te podemos solicitar y cómo te lo podemos solicitar. Has purificado nuestra oración, nos has ayudado a formarla correctamente y como corresponde y proporcionada a ti, de parte de la criatura hacia ti, nuestro Dios. Que siempre nuestro espíritu se eleve en la oración para que te agrade nuestra comunicación y tú nos puedas bendecir. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hoy, hermanos y hermanas. Lo dejamos ahí en el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros aquí mañana otra vez en nuestro retiro, repensando nuestra vida, reordenando y orientando nuestra vida en esta cuaresma para cumplir la voluntad de Dios. Te esperamos mañana y no te olvides, este icono te va a llevar al enlace de nuestro canal en YouTube y estos videos te van a transmitir videos suplementarios y reflexión para tu crecimiento espiritual. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos. Hasta pronto.